Entonces, mucho gusto. Entonces, pues, mi nombre es María Camila Cortés Mancho, yo soy residente de neurocirugía. La intención entonces el día de hoy es hablar de las lesiones venosas en neurocirugía, un repaso general pues como de la anatomía venosa, unas generalidades antes de proceder a hablar como tal, digamos, de las estructuras en riesgo, más que todo de los abordajes pues en fosa posterior, que es como el mayor reporte pues en la literatura. En general pues como había pues como demasiada pues como evidencia, demasiada información, pero intenté pues como puntualizarlo lo mejor que pude. Entonces, para hablar pues como unas generalidades iniciales, tenemos que hay una alta variabilidad, digamos, como en la presentación clínica, cuando se lleva o cuando se sacrifica alguna vena o algún tronco principal del sistema venoso profundo, ¿cierto? Usualmente esto es explicado entonces porque este sistema venoso cuenta con múltiples variaciones anatómicas y anastomosis que van a hacer casi impredecible a veces pues como la repercusión clínica tras sacrificar alguna de estas estructuras. En general, digamos que esto es importante porque en algunos abordajes estas estructuras venosas, sea corticales o profundas, pueden ser un obstáculo y específicamente, por ejemplo, los abordajes profundos a la región pineal o interhemisféricos, puede ser calcenosa y tal, puede ser importante pues como conocer. Venoso se va a clasificar, básicamente está el grupo superficial que va a drenar la superficie cortical y un grupo profundo que va a drenar lo que es la sustancia gris y blanca profunda, que va a estar dividido pues en un grupo ventricular y cisternal, y que estas en general, la gran mayoría, se deben evitar siempre ser sacrificadas, dado pues que son altísimamente elocuentes. Entonces, ese sistema venoso o el grupo superficial se va a subdividir en otros 4 grupos. Va a estar dado por el grupo sagittal superior, el grupo esfenoidal, el grupo tentorial y el grupo falcino. El sagittal superior, pues como su nombre lo dice, va a ser un grupo de venas parasagittales que va a drenar directamente del seno sagittal superior o en unos lagos venosos o senos meningios que se van a presentar pues como con el avance, digamos, de la edad. Usualmente pues este está, como sabemos, 1 a 2 centímetros hacia el lado derecho de la línea media. El grupo esfenoidal pues básicamente van a ser ese complejo venoso que drena al seno esfenoparietal o cavernoso. El tentorial serán los que vamos a describir que drenan al seno del tentorio, y el falcino es el sistema profundo que va a drenar al seno sagittal inferior o al seno recto directamente, o incluso directamente en galeno. Entonces, ese grupo sagittal inferior, como vemos en la imagen de la izquierda, va a estar dado por esas venas parasagitales, ¿cierto? Puentes grandes que vamos a ver a nivel cortical. El seno sagittal inferior entonces va a iniciar anterior a nivel del foramen pues ciego en la parte más frontal, y a medida que se hace posterior y recibe pues como los afluentes venosos, se hace más grueso, de mayor diámetro y de mayor importancia también. Se va a tener pues como múltiples venas parasagitales. Va a estar la vena frontal anterior, como vemos en la imagen de la izquierda, la vena frontal media, la vena central, la vena postcentral, y luego vamos a tener lo que son las venas parietales, parietal anterior y parietal posterior. Este grupo también incluye las venas de la superficie basal del lóbulo frontal, como la frontopolar. Entonces, este grupo sagittal superior básicamente va a tener la importancia, digamos, el punto clave aquí es la ubicación de esas venas parasagitales. Se dice que las venas parasagitales anteriores a la sutura rolándica podrían ser sacrificadas con menos riesgo de repercusiones clínicas, pero posterior a la fisura pues como tal, a Rolando y a este surco como tal, tendremos pues como mayor repercusión clínica, pero esto va a ser muy variable según pues el grado de anastomosis entre el sistema superficial y profundo. Entonces, esta es pues como la ubicación que tenemos que tener presente. Primero, la ubicación con respecto al surco pues como tal central y a los giros central y poscentral, y asimismo el calibre. Una vena de mayor calibre siempre tendrá mayor repercusión clínica que una vena de menor calibre, independiente de su ubicación. El grupo esfenoidal, por su lado, va a estar dado básicamente por esas venas o los extremos terminales de la vena silviana superficial y la vena silviana profunda, que van a drenar finalmente en los senos esfenoparietal o cavernoso principalmente. El grupo tentorial, por su lado,
está, digamos, más posterior y cerca al tentorio, justamente como lo decimos, y este va a estar dado principalmente por esas venas, esos afluentes que van a cruzar el tentorio para drenar en senos tentoriales, en el seno petroso, transverso y superior. Estas son básicamente las venas del lóbulo temporal basal, las venas del lóbulo occipital o occipitobasales y la B. Estos van a drenar directamente lo que son la basal y temporal y occipital, casi siempre en el seno tentorial lateral y la B principalmente en el seno transverso. El grupo falcino, ya para terminar estos superficiales, es el grupo básicamente de venas profundas y alrededor, digamos, del cuerpo calloso que van a drenar en la parte más posterior, en el seno sagital inferior y en el seno recto. Esto va a ser dado por una vena pericallosa anterior, vena pericallosa posterior, una gran vena, la vena calcarina en la parte posterior y unas venas cerebrales anteriores que finalmente pues van a drenar en este seno, como les digo, sagital inferior, o pueden drenar directamente en las venas basales, cerebrales basales, en las grandes venas, y que van a drenar entonces toda esa parte, digamos, del lóbulo límbico o los giros corticales alrededor del cuerpo calloso. Las venas anastomóticas es un punto pues muy importante de determinar en la parte cortical. Estas venas pues van a ser las venas más grandes de la superficie lateral. Vamos a tener una vena de Trollard, una vena de la B y las venas silvianas superficiales. Esto puede tener, casi siempre tienen una de las dos o dos de las tres, va a ser pues dominante de mayor calibre, pero puede tener tanto, incluso estar ausente alguna de ellas o estar duplicadas en una alta pues variabilidad. La vena de Trollard va a ser la anastomótica superior. Esta va a, digamos, anastomosar el seno sagital superior con las venas de la cisura pues como tal de Silvio. Casi siempre va a estar en la ubicación de la vena parasagital poscentral. La vena de la B, que es la anastomótica inferior, va a ser la más grande, que va a cruzar el seno temporal y va a unir el seno temporal con el seno, la fisura silviana con el seno transverso. Y la vena silviana superficial, frecuente también a nivel de la cisura pues como tal, el surco silviano, este se va a presentar en la parte, digamos, del punto medio hacia atrás. Generalmente pues va a transcurrir a través pues, de esta fisura y va a drenar, digamos, a ambas anastomóticas, las va a conectar entre ellas y adicionalmente el seno esfenoidal, el seno cavernoso. Siempre pues que un abordaje, digamos, sea temporal o sea cortical, digamos, interhemisférico, o que se deba, digamos, identificar, que se pueda, digamos, lesionar alguna de estas, debe ser identificada porque la lesión de alguna de ellas siempre va a llevar o va a conllevar alguna repercusión clínica grave. Sistema venoso profundo por su lado, entonces va a estar dividido en dos. Estos va a ser básicamente el grupo ventricular y el grupo cisternal. Siempre van a tener repercusiones clínicas importantes y digamos que es particularmente importante mencionarlo porque a diferencia de algunas arterias, y aunque son altísimamente variables en su anatomía, suelen ser, digamos, muy estables y son muy visibles y suelen ser puntos de referencia pues a este nivel frecuentes, por lo que se debe pues evitar sacrificar al máximo. Ya para finalizar como la anatomía en la parte venosa de la fosa posterior, entonces recordar que tenemos el seno sagital superior que confluye en la tórcula, ¿cierto? Que es la unión del sagital superior con ambos senos transversos. Aquí usualmente vamos a encontrar un seno transverso derecho que va a ser dominante la mayoría de las veces y un seno transverso izquierdo que usualmente pues es de menor calibre. ¿Qué es lo importante en este punto? Estas son las estructuras que vamos a exponer en la fosa posterior y usualmente el seno sagital superior puede drenar en la tórcula o en el transverso del lado derecho, por lo que el transverso del lado derecho y la yugular y el sigmoides del lado derecho van a drenar en general la superficie cortical del cerebro, mientras que el seno sagital inferior va a drenar casi siempre en el seno transverso izquierdo, por lo que el seno transverso izquierdo, el sigmoides izquierdo y la yugular izquierda van a drenar son las estructuras profundas del cerebro. Entonces en la craniostomía vamos a exponer ese seno sagital superior que dijimos. La lesión usualmente, más que todo cuando es por Roland-Digard, suele ser catastrófica, aunque cuando se hace una infiltración paulatina, por ejemplo en contexto de infiltración tumoral y progresiva, pues es bien tolerado por la circulación colateral. El compromiso del seno recto siempre va a tener consecuencias clínicas y el seno occipital, que estaría pues más inferior,
usualmente se describe pues que puede ser ligado sin consecuencias clínicas. Entonces, las complicaciones venosas van a estar dadas básicamente por una trombosis de una vena o de los senos venosos cerebrales, que va a llevar a infarto, hemorragia o edema en proporciones diferentes, la trombosis venosa sistémica, el embolismo aéreo, y ya finalmente hablaremos de las estructuras en riesgo en 3 abordajes de la fosa posterior. Entonces, la trombosis de senos venosos es muy variable, se presenta más que todo en los abordajes a la fosa posterior hasta en el 17%, pero en el contexto posoperatorio suele tener pues como una evolución más benigna. ¿Qué pasa? La mayoría de evidencia que hay al respecto es extrapolada de la trombosis venosa cerebral en general, y la trombosis postoperatoria se incluye, digamos, en el grupo de trombosis venosa cerebral provocada, como vemos acá. Vamos a tener unos factores de riesgo pues más relevantes, que básicamente va a ser el abordaje de la fosa posterior cuando hay una leve intraoperaria del seno o compresión, un tiempo operatorio prolongado y pues la exposición en la craniotomía. En cuanto a las causas quirúrgicas, pues ya vamos a andar en eso, pero básicamente se da porque hay lesión directa del seno, porque hay compresión o estiramiento, o porque se coagula pues de forma intraoperatoria, y eso va a tener una clínica que es muy variable. Como les decía, en realidad se presenta con cierta frecuencia y la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, pero los que desarrollan síntomas pueden desarrollar pues clínica de hipertensión endocraniana, cefalea, convulsiones, déficits neurológicos locales o alteración pues como en el estado de conciencia. ¿Cómo lo vamos a ver? En una tomografía usualmente vamos a encontrar unos senos que son hiperdensos, ¿cierto? Que el diagnóstico lo podremos hacer por angiotac venoso o por venorresonancia. Entonces, en la tomografía vamos a encontrar unos venos hiperdensos, y en la angioresonancia podremos encontrar unas lesiones que se van a ver. En el T1 vamos a tener un seno que se va a ver hiperintenso, y en el T2 lo podemos ver hipointenso, que se va a denominar fenómeno de vacío o signo de vacío. Igualmente en la TAC, digamos, se van a ver hiperdensos, y en la reconstrucción 3D vamos a poder ver pues como la amputación de esta estructura, como vemos en estas imágenes. Entonces, la evolución usualmente en el contexto posoperatorio es más benigno, y esto es dado a diferencia de la trombosis venosa espontánea, porque se da secundaria una lesión directa por manipulación o por retracción prolongada, que generará de forma variable estenosis o oclusión o una inflamación como tal, digamos, del seno asociado pues a ese fresado, y bueno, va a generar un daño local, ¿cierto? Entonces se denomina que es, en este contexto postoperatorio, es un fenómeno localizado, por lo que usualmente pues tiene una evolución más benigna. Dado que es un fenómeno localizado o segmentario, se van a dar unas trombosis pues como en áreas puntuales, y no van a ser, digamos, progresivas y difusas como en el contexto espontáneo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el fenómeno en el contexto postoperatorio, el paciente puede presentar una trombosis del seno transverso, del seno sigmoides, pero va a persistir permeable el drenaje contralateral, por lo que la evolución suele ser más benigna, y es esta la razón por la que a veces se van a presentar, digamos, trombosis venosas asintomáticas, o incluso pues sin infartos, pues porque no se presentan el 100% de los casos. Entonces esta es la razón para tener una conducta a veces también como un poquito más conservadora. El infarto venoso cerebral se va a presentar más o menos en la mitad de las trombosis venosas cerebrales, y esto se da porque secundaria a esa congestión venosa se va a presentar un área de necrosis. Lo importante aquí es que si bien no todas presentan infarto venoso, pues hay un riesgo elevado de que haga transformación hemorrágica, y que adicionalmente, esto me parecía muy importante, la clínica no necesariamente va a ser inmediata. Usualmente empiezan los primeros 2 días en el 30%, y en el resto se va a presentar después de los 2 días de forma variable. El edema cerebral venoso pues se puede dar tanto por la lesión de un seno venoso en el contexto postoperatorio, como por la posición que tuvo el paciente, ¿cierto? O porque se presentara, digamos, una presión venosa central elevada en cualquier otro contexto, y de pronto es en este punto donde nosotros podremos tener mayor impacto, y básicamente se podrá considerar una descompresión o una craniotomía descompresiva, individualizando pues el caso, ¿cierto? En un paciente que esté sintomático, que persista pues como con clínica de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuándo y cómo se trata la trombosis venosa cerebral en el contexto postoperatorio? Como les dije, la mayoría de evidencia es extrapolada del contexto espontáneo, ¿cierto? Pero la etiología pues es muy diferente, y el contexto del paciente es muy diferente, porque claramente no podemos anticoagular a los pacientes dado el alto riesgo pues de hemorragia, ¿cierto?
Entonces, en general, las guías de la Sociedad Americana de Stroke Canadiense del 2024, en el contexto de trombosis venosa cerebral, recomiendan esto. El medicamento de elección es la heparina bajo peso molecular menos la heparina no fraccionada y luego una terapia puente con warfarina. Usualmente pues 3 a 6 meses si fue provocada y más de 6 a 12 meses cuando no fue provocada. ¿Cuál es la limitación? Siempre indican pues que se debe sopesar pues como tal riesgo-beneficio y que no hayan contraindicaciones absolutas. Lo que pasa en el contexto posoperatorio, obviamente una cirugía reciente en los últimos 3 meses es una contraindicación absoluta, entonces es aquí donde está pues como la dificultad y donde está como el vacío en la evidencia, y es que no hay como mucho reporte, no hay como una clara orientación sobre qué hacer en estos pacientes. Entonces la mayoría de recomendaciones son como empíricas y basadas en la experiencia que encontré y que he visto que se suele realizar, digamos, como en este contexto. Usualmente no se anticoagula en el posoperatorio inmediato. Algunos consideran una terapia endovascular en el posoperatorio inmediato si hay una trombosis de senos venosos posoperatoria extensa con clínica y con deterioro, ¿cierto? Como de rescate. Y si se considera la anticoagulación, usualmente se considera 14 días después sin estabilidad. Entonces, ¿qué encontré pues al respecto? En cuanto a la terapia endovascular en la trombosis posoperatoria, realmente es trombectomía mecánica, aspiración del trombo, trombolisis intraseno. ¿Qué pasa? En todas las guías y digamos en los artículos que encontré, básicamente la mencionaban como una terapia de rescate, nunca una primera línea y una terapia de rescate si el paciente, a pesar de las medidas de soporte, se torna asintomático, se presenta con hipertensión, digamos, refractaria, o si hay deterioro, se podría considerar y debería ser una conversación pues como con el grupo de neurointervencionismo. Sin embargo, en la mayoría de series pues no demostraban diferencias y era una recomendación siempre débil pues como en las guías y de rescate. Una serie retrospectiva de 28 pacientes pues que se identificó tratados pues con anticoagulación y terapia endovascular en el posoperatorio. En este caso no referían pues cuándo se iniciaba la anticoagulación, pero lo importante aquí era que si bien documentaban un 24% de recanalización, el riesgo de hemorragia postprocedimiento era tan alto como el 32% y mortalidad del 18%, por lo que a largo plazo pues no modificaba los desenlaces. La mayoría de evidencia que había era reportes de casos, ¿cierto? Y revisiones, no hay ningún ensayo clínico aleatorizado que analice esto. Estos eran pues como los 2 reportes pues como recientes publicados en PubMed que eran pues como importantes, y era básicamente un caso de manejo endovascular de una trombosis del seno transverso posterior a una cirugía de fosa posterior, y un caso digamos también de mecánica, un trombo en el contexto de translaberíntico para un sanoma. Sin embargo, la conclusión, digamos, en todos era que en general la terapia endovascular no se considera de primera línea y únicamente se puede considerar de rescate cuando empeore la clínica o en el contexto pues obviamente de que no se pueda realizar anticoagulación, como es el caso pues de estos pacientes, por lo que es una decisión pues como individualizada sin una clara evidencia que lo apoye. En cuanto al tromboembolismo venoso sistémico, esto solo pues para mencionar que en el contexto de pacientes neuroquirúrgicos se presenta más o menos en el 1.7% de los pacientes, más en cráneo que en columna, y que casi siempre es en el contexto pues como de TEC, de trauma pues urgente. Esto es dado más que todo en el posoperatorio, obviamente por la inmovilidad, la dependencia del ventilador, la sepsis, la malignidad y las patologías asociadas pues que van a tener estos pacientes. Y antes de hablar entonces ya como tal de los abordajes, estructuras de riesgo en los abordajes, mencionamos pues como algunas cosas generales de la embolia aérea venosa. Esta es una complicación, digamos, relativamente frecuente, es que migre o que digamos ingrese aire al sistema venoso, pero raro es que presente una embolia aérea como tal sintomática. Usualmente se presentan en general en el 4.7% de las cirugías, principalmente pues en fosa posterior, pero hay una variabilidad pues como tal en el reporte, y eso es dado por lo que les digo. Usualmente durante la exposición de los senos venosos ingresa aire al sistema venoso, sin embargo la mayoría de veces pues este logra filtrarse a nivel de los capilares distales en el pulmón. Sin embargo, en situaciones pues, o en situaciones específicas con factores de riesgo, como son por ejemplo la posición sentada, semisentada, la cirugía de fosa posterior y en las craneosinostosis,
digamos que el riesgo aumenta, dado que cuando se exponen, pues hay una mayor exposición de esos senos durales y siempre que se expongan varios puntos del sistema venoso, pues aumentará el riesgo. Cuando hay, digamos, una diferencia de presión en dos puntos del sistema venoso, se da una presión negativa y siempre que se supere una diferencia de 5 centímetros de agua, se puede dar pues como tal ese ingreso de aire a la, digamos, al sistema venoso, y cuando se exceden las dosis letales, que son de 3 a 4 mililitros kilo, no van a, digamos que el sistema de capilares pulmonares se va a ver superado y no va a ser capaz, digamos, de filtrar este aire, llegando pues a los mismos, generando vasoconstricción y deterioro de la relación ventilación-perfusión, básicamente debutando con una falla cardíaca aguda. Entonces la clínica de estos pacientes cuando se presenta, si está despierto, va a ser tos, desaturación, hipotensión y dolor torácico. Si el paciente pues está intubado o está limitada la valoración neurológica, va a haber deterioro neurológico y cardiovascular, una falla cardíaca aguda básicamente y colapso del sistema cardiovascular. Es por esto entonces que en el contexto de paciente sentado, dependiendo digamos del riesgo de la cirugía que se vaya a llevar a cabo, debería realizarse un ecocardiograma preoperatorio, dado que hasta el 35% se podría encontrar un foramen oval permeable que va a aumentar el riesgo y va a disminuir la posibilidad, digamos, del filtrado de este aire a este nivel. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Usualmente los pacientes van a presentar una caída repentina de la capnografía, ¿cierto? Una desaturación asociada a hipotensión, y vamos a tener la evidencia pues de aire en el sistema venoso, como vemos en la imagen del lado derecho. Entonces, ¿qué tratamiento o qué se podría hacer pues como inmediatamente en el contexto pues intraoperatorio? Es evitar el ingreso de nuevo aire y controlar pues la implicación. Por parte del grupo de anestesia, mejorar la volemia, mejorar la presión, y nosotros pues aumentar la irrigación como tal en el campo, evitando el ingreso de aire, usando pues cera ósea cuando sea la indicación. Y se deben evitar, pues se debe posicionar el cabezal a la altura de la aurícula derecha, si es posible de cúbito lateral izquierdo, y por el grupo de anestesia hacer un aspirado, digamos, a través del central del aire de la vena cava de la aurícula derecha. Sin embargo, pues cuando se presenta una embolia masiva, esto suele tener pues como un desenlace fatal, y básicamente el manejo son maniobras de reanimación con una evidencia irregular entre el uso de compresión yugular intermitente y PIP. Entonces, como conclusión, pues en esta parte tenemos pues que se debería hacer una evaluación preoperatoria de los pacientes de la anatomía venosa. La neuronavegación podría ser de ayuda para determinar pues como tal dónde va a ser la craneotomía, y se debería continuar con una técnica quirúrgica pues meticulosa. Ya para hablar como tal de los abordajes entonces y las estructuras en riesgo, tenemos que siempre que se vaya a hacer un abordaje interhemisférico o algún abordaje que busque o en el que se puedan exponer las venas parasagittales, se debería identificar en la imagen pre si hay alguna vena como tal de mayor calibre, dónde está trolar, dónde está la B y dónde está la silviana, digamos, superficial, porque cualquiera de estas tendrá una repercusión clínica siempre en el paciente, y el calibre de la vena será directamente proporcional pues como a su importancia, independiente de que no estén en estas ubicaciones. Entonces se deberá respetar. En la fosa posterior como tal, como dijimos, digamos, la incidencia de complicaciones venosas va a ser mucho más alta, hasta en el 17% de los casos. Puntualizamos algunas estructuras como en riesgo en estos abordajes antes de hablar de los de fosa posterior. En el interhemisférico, entonces, como dijimos, se debe respetar las venas parasagittales principalmente por rolándica, ¿cierto? Van a tener una clínica contralateral, digamos, más catastrófica. En el abordaje a nivel temporal debemos identificar lo que es la vena silviana superficial. Su lesión principalmente en el compromiso izquierdo va a llevar a convulsiones, afasia y parálisis, y a nivel subtemporal se debe identificar siempre la B, que tendrá repercusiones graves. A nivel occipital serán las venas calcarinas, que llevarán siempre a una amianopsia probable, y en cuanto al sistema venoso profundo se deben buscar preservar siempre tanto ventriculares como cisternales, porque tendrán un compromiso pues asociado. Entonces, hablando puntualmente de los abordajes, empezamos con el abordaje retrosigmoideo, pues con la intención de llegar al ángulo puntocerebeloso, o sea porque se busque hacer por una lesión tumoral o porque se busque hacer una descompresión microvascular, tendrá pues los puntos de riesgo aquí mencionados. La posición, desde la posición hasta la disección pues, de tejidos blandos, la craneotomía, la apertura dural y posteriormente la navegación cisternal incurrirán en cierto riesgo. Entonces, en cuanto a la posición, estos pacientes pueden ir en 3 posiciones:
en supino, en bench o en semisentado. Cualquiera de ellos aumentará el riesgo de embolia venosa, pero principalmente el abordaje, la posición semisentada y el park bench aumentarán pues el riesgo de embolia venosa. Asimismo, durante este abordaje, los pacientes suelen presentar como cierta cierta flexión y rotación pues como tal del cuello, por lo que se debe evitar pues como una compresión yugular dada por una flexión o una rotación pues como tal exagerada que predispongan y lleven también a un compromiso como tal del drenaje venoso. Otro punto entonces importante, digamos, a cuidar o donde habrán estructuras en riesgo será durante la disección como tal de los tejidos blandos. Como vemos aquí en la imagen superior, aquí exponemos lo que es el seno transverso del lado derecho, el ángulo del seno sigmoides del lado derecho. Usualmente entonces la disección se hace de forma por retroauricular, sea en una línea vertical o una línea pues como en semiluna. Lo importante aquí es que durante la disección y en la parte digamos más lateral y retroauricular podemos encontrar múltiples venas emisarias mastoideas. Estas deberán irrigarse inmediatamente y se deberá aplicar cera ósea porque la exposición de las mismas también aumentará el riesgo de embolismo aéreo. Durante la craneotomía ya es importante entonces identificar aquí lo que es el asterium, ¿cierto? El asterium, digamos, se va a relacionar con la unión entre el seno transverso y el seno sigmoides en la parte, digamos, ya como tal de la craneotomía. Entonces hay que identificarlo y usualmente el trépano se debe realizar inmediatamente inferior, 1 centímetro inferior al asterium, para así evitar la lesión, digamos, de estos senos. Luego de realizar el trépano entonces y en la craneotomía, vamos a hacer, digamos, como una exposición de estos. Hay diferentes maneras, pues, como tal de exponerlo, ¿cierto? Diferentes maneras de exponerlo. La exposición entonces de la craneotomía podrá hacerse incluyendo los dos senos y exponiéndolos, o simplemente exponiendo el borde inferior y posteriormente se hará un fresado de los mismos hasta y con Kerrison se retirará pues esa lámina de hueso delgada para hacer pues como la exposición del ángulo como tal, donde vamos a hacer pues la apertura dural para posteriormente ingresar al ángulo punto cerebeloso. Esa apertura dural se puede hacer pues como de dos maneras. Algunos la describen como en C, con base en los senos, con base pues como tal en los senos, es decir, contraria a esta, como de esta forma, y posteriormente hacer una incisión que llegue como tal al ángulo entre el seno transverso y seno sigmoideo, y digamos estas dos hojas de dura madre hacer una tracción de la misma. Luego de que se hace, digamos, esta apertura, que la describen de esa manera o la describen como vemos acá en esta imagen, alrededor del borde de los senos transversos, ¿cierto? Están las dos maneras, pues. Lo importante es que se pueda exponer este ángulo entre el seno transverso y el seno sigmoides, y posteriormente, usualmente se colocan unos puntos de tracción de la dura, digamos, para favorecer esta visión. Esos puntos, aquí hay, estos son, digamos, como los puntos importantes a cuidar, y es, primero, pues la exposición de la dura, no ir a lesionar pues como los senos como tal durante la apertura de la dura. Segundo, hacer esa tracción pues como mínima o discreta y evitar la tracción con valva durante el procedimiento para evitar pues esa estenosis o oclusión transitoria de los senos. A medida que se ingresa entonces y luego hacer el drenaje de la cisterna magra para relajar pues como tal el cerebelo y minimizar la tracción, y a medida que se hace la disección microquirúrgica, dependiendo del complejo al que queramos abordar, complejo superior, medio, inferior, vamos a identificar lo importante a mencionar será básicamente la vena petrosa superior. Cuando se busca hacer durante la identificación entonces de la vena petrosa superior, se debe intentar, pues, en el abordar el ángulo punto cerebeloso, se debe intentar respetar al máximo siempre toda vena que se encuentre, digamos, a este nivel. Aquí vamos a encontrar entonces lo que es el complejo venoso superior y las venas hemisféricas cerebelos pues, y laterales, ¿cierto? Esto se debe cuidar al máximo, dado que por lo general tiene pues como implicaciones clínicas. Entonces, ¿qué encontré respecto a la vena petrosa superior y su sacrificio pues durante la descompresión microvascular? En general se busca cuidar y preservar al máximo. Sin embargo, pues ocasionalmente impide o obstaculiza pues el campo quirúrgico y la adecuada, digamos, descompresión. Entre dos series publicadas en el 2017 con respecto al sacrificio de la vena petrosa superior, y en ambas se encontró que, si bien, por ejemplo, en este caso que eran 98 pacientes, 83
En el 83 se realizó el sacrificio como tal de la vena petrosa superior, pero solo 12, pero solo en 4% en 4 de ellos, en 4.8% se presentó clínica asociada a trombosis del seno como tal, sigmoides y transverso, perdón, se presentó clínica por congestión venosa. Y en este otro artículo, de 224 pacientes, se sacrificó en 184 de ellos. Sin embargo, solo un caso de ellos presentó síntomas cerebelosos leves y transitorios, y 5 de los 184, es decir, el 2.7%, sí presentó pues como clínica como tal de trombosis del seno venoso con una mejoría transitoria de los síntomas. Como conclusión, entonces, se puede realizar un sacrificio de la vena petrosa superior, pero se debe intentar, digamos, preservarla al máximo, porque si bien el riesgo de, digamos, complicaciones asociadas es bajo, no es nulo y se debe pues intentar preservarlo. En cuanto al abordaje entonces supracerebeloso infratentorial, este también tendrá pues como unos pasos o unos puntos de riesgo, desde la posición hasta la craniotomía, así como la navegación cisternal y la exposición pues como tal de las estructuras del espacio supracerebral. Entonces, en cuanto a la posición, este obviamente también se puede realizar semisentada, de cúbito prono o en la posición de Concord. En la posición semisentada, como dijimos, el riesgo pues de embolismo aéreo será mucho más elevado y adicionalmente pues es poco ergonómica, aunque mantendrá pues el campo seco, que es como la mayor ventaja, ¿cierto? De cúbito prono podrá haber una hipertensión venosa que dificultará un poco la retracción del cerebelo, que esto podría sopesarse pues con el drenaje de la cisterna magna y como tal pues la retracción posterior, una colocación de una derivación previa. Sin embargo, pues se pierde esa ventaja digamos del campo seco. Y la posición de Concord, que es la ideal pues en este caso, esto recuerda pues el avión, digamos este antiguo avión mencionado, lo denominado pues de Concord, en la que el paciente va pues en cúbito prono con una flexión de la cabeza hacia adelante. Digamos, es más cómodo para el cirujano y disminuye el riesgo pues de embolia aérea. Durante la craniotomía se tienen riesgos semejantes pues al abordaje retrosigmoideo. La craniotomía tiene 2 puntos importantes a mencionar. El primero es que obviamente los reparos óseos, identificando pues lo que es la eminencia occipital externa, que nos habla pues de la tórcula y la línea nucal superior. Podremos identificar más o menos y aproximadamente dónde está la tórcula y dónde está el seno transverso, y así pues evitar, digamos, la lesión de estos durante la craniotomía. Entonces, de dos maneras se pueden realizar los trépanos superior al ilion, a la tórcula y a la línea nucal superior del seno transverso, como vemos en la imagen del lado izquierdo, o se pueden colocar los trépanos justo inferior a esto, ¿cierto? Básicamente buscando 2 cosas. En la primera realizaríamos como una exposición de todo el sistema venoso y de toda esta, digamos, cruz de senos durales, pero se expondrían. Y en la segunda, como vemos en la imagen de abajo en la línea puntada amarilla, se realizaría una exposición del borde inferior, pues como tal, de los senos transversos y de la tórcula. ¿Qué pasa? Se dice que al exponer o al realizar, digamos, una exposición como tal de todos los senos durales, no solo se exponen y se aumenta el riesgo de embolia aérea, sino que se aumenta como tal la tracción de los mismos y podríamos llevar pues una oclusión transitoria que aumenta el riesgo de complicaciones venosas, por lo que digamos no descubrir completamente el seno los senos podría tener digamos como una ventaja en este punto. Ya al momento como tal de hacer la orden al espacio supracerebeloso, tenemos varios puntos pues como a mencionar. En este punto vamos a encontrar en la parte, digamos, más lateral lo que son las venas puentes, ¿cierto?, del seno tentorial, que se van a fusionar casi siempre con las venas hemisféricas, como vemos acá, posteriores del cerebelo, ¿cierto?, y se van a fusionar con las venas puentes, casi siempre a nivel lateral. Habrán otras venas hemisféricas o cerebelosas, pues como paramedianas, y en la línea media lo que vamos a encontrar es la vena vermiana posterior, y en la parte más anterior la vena vermiana superior. ¿Qué pasa? Usualmente durante el abordaje se describe que las venas puente, ¿cierto?, confluyen con las venas hemisféricas laterales, podrían e incluso deberían ser sacrificadas para poder llegar al espacio supracerebeloso adecuadamente, o incluso a las estructuras profundas como la pineal. Estas deberían ser sacrificadas en su cara, digamos, cerebelosa, más lejos del tentorio, dado pues la cercanía de y el drenaje casi siempre al seno transverso y al seno recto. Entonces
se pueden sacrificar de forma segura las venas puente como tal, laterales del cerebelo, y en la parte, digamos, medial o vermiana inicialmente nos vamos a encontrar con la vena vermiana posterior, que esta se describe puede ser sacrificada de forma segura si se requiere, y que es posterior a la coagulación y corte de esta, que vamos a presentar este fenómeno catedral en el que digamos el espacio supracerebeloso se nos va a abrir y se nos va a exponer pues como de forma adecuada. Ya en este punto el sacrificio, pues otra cosa que yo consideraba era que una cosa pues era realizar como tal la lectura de la anatomía venosa, y otra muy diferente era identificar cuál vena era cuál, digamos, en el abordaje ya como tal. Entonces la conclusión era que se podían sacrificar esas venas puente y hemisféricas, y la vena vermiana posterior en la parte medial. Ya en cuanto a la vena vermiana superior, que sería esta que vemos en la parte más anterior, ¿cierto? Habría que realizar, digamos, un sacrificio de esas venas puente de la vermiana posterior para poder exponer de esta manera pues el culmen. En la parte más anterior encontraríamos esta membrana, digamos, aracnoidea gruesa, donde al descubrirla encontraríamos la vena vermiana superior, las venas basales de Rosenthal, y en la parte más anterior las venas cerebrales internas, y anterior a la vermiana superior incluso podríamos encontrar una vena precentral. Digamos que en los diferentes libros pues, que encontré, más que todo como abordajes, describen que incluso la vena vermiana anterior podría ser sacrificada, y que ocasionalmente hay una vena precentral, como les decía, que es la vena de la cisura cerebelomesencefálica. ¿Qué pasa? Esta vena cerebelomesencefálica o precentral suele drenar el pedúnculo cerebeloso superior y la fisura como tal cerebelomesencefálica, pero ocasionalmente ese drenaje va a venir incluido en la vena vermiana superior, por lo que en ese caso sacrificar pues la vena vermiana superior, digamos, sería comprometer todo este drenaje, y en este caso pues tendría pues como consecuencias graves. Sin embargo, digamos, de los diferentes libros de abordajes donde lo leí, decía que estos abordajes estos drenajes infratentoriales, que eran la vena vermiana superior y la vena precentral, también podrían ser sacrificadas si se requería pues un abordaje de estructuras profundas como la vena, como la pineal, cosa pues que queda muy en el aire porque es algo realmente pues impredecible. Lo que es el complejo de la vena de Galeno, la vena basal de Rosenthal y la vena cerebral interna, siempre deberían preservarse porque siempre van a tener pues como consecuencias. Y ya para terminar los abordajes, el abordaje occipital, digamos que en los puntos en cuanto a la posición, exposición de los senos y apertura de la dura madre es muy semejante pues como a los abordajes previamente mencionados, ¿cierto? Usualmente los trépanos se colocan más inferior a los senos y se hace a partir de allí pues como tal la craneotomía, pero aquí será importante, habrán dos estructuras importantes durante la apertura dural que tienen en común con el supracerebeloso, y es la apertura de la dura madre casi siempre se hace en C con base a la tórcula de los senos transversos, por lo que en la línea media hay que ligar el seno occipital. Asimismo, en este abordaje se van a exponer las venas cerebelosas pues como tal hemisféricas, que son las que digamos están en riesgo. En cuanto al seno occipital, entonces, que sería este seno delgado pues que mostramos acá, usualmente pues puede estar ausente, o hasta el 10% de los pacientes puede estar permeable y persistente, y se describe digamos en la literatura que puede ser ligado sin ninguna consecuencia clínica. Sin embargo, hay una variante o denominado seno de Dobby dominante persistente, que es un seno occipital que no solo persiste sino que tiene gran calibre, y que sacrificarlo siempre tendrá consecuencias, por lo que es algo importante a valorar en la imagen preoperatoria del paciente. En cuanto a si reponer o no rodete, esta es una pregunta pues importante y que se habla con varios compañeros, si hacer craneotomía versus craneectomía en cirugía de fosa posterior. Que encontré, hay varias revisiones, hay muchas, pero en general pues lo que describen es, por ejemplo, en esta revisión que los distribuyen 100 craneotomía, 52 craneectomía, se encontró que la tasa de complicaciones siempre era superior en el caso de craneectomía, de 7% versus 32%, principalmente esto dado por los cambios en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, pseudomeningocele en 4 versus 19%, fístula en 2 versus 11.5% e infección, e incluso hidrocefalia posoperatoria. ¿Qué pasa? Estos casos, digamos, no diferenciaban por tipo de tumor, ni por imágenes preoperatorias, ni por riesgo de hidrocefalia preoperatoria. En general se describe que la craneotomía, reponer el rodete, tiene menos complicaciones, más que todo en la dinámica del líquido cefalorraquídeo y de fístula y de infección.
Sin embargo, la decisión entonces de realizar cranectomía y no reponer el rodete óseo debe ser basada más en criterios pre e intraoperatorios, es decir, un paciente que tenga un edema potencial con infarto venoso, que se haya sacrificado alguna vena que genere duda, o arterial asociado, o haya sido una altísima la manipulación con mayor riesgo de hidrocefalia, no solo puede requerir derivación ventricular externa, sino que se puede decidir no reponer el rodete. Entonces, este artículo pues me pareció pues como muy bueno y resume básicamente todo lo que dijimos. Fue publicado en el 2024 en World Neurosurgery y es un metaanálisis pues, que incluyó 13 artículos, 13 estudios, en el que se incluyeron en total 1.855 pacientes y evaluó la presencia de trombosis venosa sinusal, pues, o de senos venosos, asociada a la cirugía de fosa posterior. Entonces, ¿qué se encontró? 251 de los 1.855 pacientes presentaron una trombosis venosa cerebral en el posoperatorio, es decir, incidencia al 17% en posterior, pero no todos ellos presentaron síntomas, solo el 3.1% de ellos presentaron síntomas pues como significativos y 3.1% fístula. Adicional al abordaje retrosigmoideo, me parece importante mencionar que ellos referían el abordaje presigmoideo como un factor de riesgo significativo con un OR de 2.5 y que el otro factor de riesgo más importante era la lesión intraoperatoria del seno y la exposición del mismo con un OR de 8.95. Este abordaje presigmoideo pues no lo mencioné, pero digamos que incurren todos los riesgos que mencionamos previamente. Presenta una mastoidectomía mucho más amplia, una exposición mucho más amplia de los senos, incluso una esqueletonización pues, de los senos, más que todo del sigmoide, que pues obviamente va a llevar a mayor riesgo. Camila, no te estoy oyendo. De complicaciones venosas solían ser menos agresivos por la evolución pues que era más benigna. Sin embargo, algunos de ellos, 58 de los 251 pacientes que se describieron con trombosis venosa, alcanzaron a recibir algún tratamiento que fuera antitrombótico o dado por antiagregantes o anticoagulantes. Esto era muy heterogéneo, muy variable el régimen, en dosis, el momento de inicio, pero lo describieron en 58 pacientes y 6 de ellos presentaron sangrados. Entonces, digamos que ya les voy a mencionar pues más o menos qué era lo que describían, pero era altísimamente pues si había alguna ventaja pues en términos de recanalización, ni en el contexto de antitrombóticos de uso de medicamentos, ni en el contexto de la terapia endovascular. Ambos digamos que de alguna manera describían recanalización. Esto solo para mostrarles estos puntos, era muy heterogéneo, algunos utilizaron aspirina, algunos utilizaron anticoagulantes, algunos describían que lo iniciaban en el posoperatorio inmediato y otros que iniciaban era una profilaxis. Sin embargo, no había pues como un consenso y realmente la conclusión de todo el metaanálisis era que no representaba pues como un claro beneficio. En todos los artículos, cuando se decidió iniciar pues como alguno de estos medicamentos, se daba pues en el contexto de una trombosis que era sintomática y refractaria, que progresaban las imágenes y ya no era localizada o segmentaria, y que el compromiso que se daba era del seno dominante o del genital superior, por lo que se preveía pues como una complicación pues significativa. Entonces, cuando es asintomático y segmentario, como suele ser la mayoría de las veces, el manejo es conservador, ¿cierto? Si el riesgo de sangrado es alto principalmente. Cuando es sintomático, progresivo, afecta a un seno dominante, hay un infarto venoso significativo, se podría considerar o no, pero no hay consenso en el momento de inicio de la anticoagulación si se llegara a requerir ni el uso de terapia endovascular. Entonces debería individualizarse pues cada caso y ver pues como tal el hecho quirúrgico y hacer una discusión pues como interdisciplinaria. Ya pues cuando se comprometen las venas cerebelosas como tal y se da un infarto venoso cerebeloso, mayor riesgo será entonces la compresión como tal del tronco y del cuarto ventrículo,
que se presentará pues como en cierto porcentaje, la mayoría de las veces únicamente habrá disartria, ataxia, vómito y clínica pues transitoria los primeros días, pero cuando se lleva digamos hidrocefalia obstructiva aguda, esto pues puede tener pues como un desenlace fatal. Es por eso pues que hay algunos scores, solo para mencionarlo pues porque esto es una charla aparte, que pueden digamos predecir el riesgo de hidrocefalia en el postoperatorio y ayudarnos a tomar esa decisión sobre si realizar una derivación pre o no. Hasta el 70% de las lesiones en fosa posterior van a presentar hidrocefalia y 10 a 40% de ellas puede persistir luego de la resección, e incluso 13.6% de los pacientes que se deriven previo a la cirugía pueden quedar dependientes. Entonces existen varios scores, pues como vemos este o vemos el score de Frankfurt, que ya se había mencionado en charlas previas, que nos pueden pues ayudar a decidir si realizar o no un drenaje ventricular preventivo en estos pacientes. Esto es un resumen pues como tal de la charla, y como conclusión tenemos pues que la anatomía venosa tiene una altísima variabilidad, tiene múltiples anastomosis y es casi impredecible su evolución. En general se debe evitar pues sacrificar las estructuras venosas, principalmente cuando sean de gran calibre, porrolándicas, en fosa posterior y profundas. Hay algunos puntos que denominan o describen seguros para realizar pues como sacrificios venosos, pero sabemos pues que como les digo pues es impredecible, y es importante hacer una evaluación preoperatoria, identificar si hay venas dominantes, si hay variaciones anatómicas, la ubicación pues de las anastomóticas antes de proceder, y considerar pues la derivación ventricular externa según sea el caso, y en cuanto a terapia endovascular hay pues realmente muy poca evidencia. Bueno, gracias, eso era lo que les traía por ahora. Gracias, Camila. Camila, entonces, resumiendo, simplemente no coagulamos venas grandes, la vena de la B ni la vena rolándica, pero me queda una duda, y pues esta charla yo creo que fue motivada por una complicación que tuvimos en el hospital. En el abordaje supracerebeloso, según la conclusión que yo saco, podemos estar tranquilos en la coagulación de las venas superficiales que nos lleven a la lesión, no en las profundas que ya están cercanas a la pineal. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, entonces reviso varios libros de abordaje. Todos decían, las venas puentes se pueden sacrificar, incluso la vena verniana posterior se puede sacrificar, es la más superficial de la línea media, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ellos describían la vena verniana superior también podría sacrificarse, sin embargo, hay casos en los que este es el único, digamos, drenaje infratentorial que llega al complejo de Galeno, entonces es impredecible pues como tal la repercusión. Entonces se podrían sacrificar según los libros de abordaje pues que revisé, los artículos que revisé, se podrían sacrificar. ¿Qué pasa? La idea sería entonces limitar, digamos, ese sacrificio a las mínimas posibles, y que si, digamos, se va a sacrificar una vena puente o una vena hemisférica cerebelosa, pues posterior, evitar sacrificar la lateral, pues, o sea, como no dejarlo completamente sin afluentes, porque justamente lo que lo va a eximir de complicaciones es que tenga anastomosis y, pues, colateralidad, ¿cierto? Entonces, es esa la conclusión, profe. Y que quiero hacer un pequeño comentario, una complicación grave que yo tuve. Un paciente que operé de una neuralgia del trigémino, cuando entramos vimos una vena petrosa muy grande que nos dificultaba el campo. Yo tranquilamente la coagulé, pero el paciente quedó en coma. Lo curioso es que quedó en coma durante unos 3 meses y el paciente se fue recuperando hasta una recuperación completa. Ese tema lo revisamos y puede pasar con la vena petrosa, pero es una complicación pues supremamente grave. Por eso mismo, sí. Profe, como que las conductas, o sea, la conclusión, como no hay una evidencia como tal en cuanto al manejo pues en el contexto postoperatorio de las trombosis, en general tiene una evolución benigna, hay cierta colateralidad, y finalmente pues como que los desenlaces de anticoagular o llevar a terapia endovascular pues, terminan siendo semejantes a no hacerlo, y supongo que es por eso. Y el caso del paciente pues que motivó la charla, otra cosa que iba a mencionar es que ese paciente
pues de acuerdo con el profe Pacho, en cirugía tenía un seno venoso que era particularmente grande, le tuvimos que poner varios puntos, perdón, seno venoso occipital. Al abrir la dura, pues se abrió la dura y eso fue pues como si hubiéramos abierto un seno venoso el transverso, pues mejor dicho, y sangró pues impresionante. Entonces también consideramos que de pronto tenía un seno occipital pues como particularmente grande y que fue una sumatoria de cosas, no fue únicamente eso, sino el seno occipital pues como más prominente, de pronto haber coagulado las venas venosas puente junto con la vermiana posterior, que en teoría se puede hacer, pero en conjunto de pronto sí tiene consecuencias, y que adicionalmente pues probablemente sí hizo una edema fosa posterior hidrocefalia y no sabemos pues el manejo de la derivación posterior, si habrá cambiado algo. Ok, muy interesante. Y me llama la atención que las complicaciones de la craneotomía y son menores que las de la craneotomía en la fosa posterior, cosa que yo no comparto, pero interesante. Vale la pena revisar eso. Pachito, adelante, ¿tienes algún comentario? Nachito, hola. Yo creo que el resumen es eso. Balance del sistema venoso, ¿cierto? Entonces, si uno ve que hay una vena especialmente grande, intentar nunca sacrificarla, ¿cierto? Otro, no sacrificar varias venas que drenen un mismo sistema. O sea, si usted está en la cara lateral del cerebelo, bueno, sacrifique una vena, pero no sacrifique 3 o 4. Está en la cara superior, sacrifique las del lado derecho, pero no las del lado izquierdo. Esa es como la filosofía, tratar de evitar esta complicación. Primero. Segundo, tratar de no exponer los senos venosos. O si los expone, en la craniotomía estoy hablando, evite ocluirlos. Recuerde que uno siempre tracciona la dura y ese puntico de nurolón y nunca más le para bolas. Ese a veces ocluye el seno del todo. Y el seno derecho, recuerde que el transverso es el elocuente en la mayoría de los pacientes y pueden hacer infartos venosos. Yo creo que esto es una cosa con la que nos enfrentamos todos los días. Siempre los pacientes salen algo aporreados cuando uno coagula una vena. Entonces, pues cada vez evitar coagular las venas y aunque uno se demore un poco más en la disección, intentar preservarlas. Ok. Hola, Rubencho. Buen día. Profe, ¿cómo están? Adelante. Buenos días. Excelente, Rubén. Cuando yo, pues, seguramente yo no tengo tantos casos como el profe Pacho porque el enfoque de mi formación no es ese, pero cuando yo hago supracereloso infratentorial, usualmente tengo en cuenta el seno dominante, el seno transverso dominante y como lo describe la técnica, generalmente yo esqueletizo el seno transverso. No le pongo punto de tracción, pero me parece que el esqueletizarlo me da un poquito más de visión y no me deja traccionarlo tanto con una valva y me permite más visión profunda y menos angulación. Cuando yo hago el supracereloso infratentorial lo hago también en Concord pues, yo lo que hago es esqueletizar el transverso. Le dejo por ahí 1 centímetro superior al seno transverso y eso me permite movilizarlo y no le hago tanta presión en la cirugía. En general no me estorba, entonces no lo tengo que movilizar mucho. Y no me ha ocurrido percance con él, ni tampoco he tenido como edemas de fosa posterior hasta ahora. Mis casos son muy pocos, pues yo tengo alrededor de 5 o 6 casos de supracereloso intratentorial. Y con el mismo abordaje y no me ha ocurrido y siempre le esqueletizo el seno. Rubencho, sí, eso es un tema controvertido, ¿cierto? Yo hago todo lo contrario, porque cuando uno pone valva sin quitar el hueso, ahí no hay como comprimir el seno transverso, porque el seno transverso tiene 1 centímetro, digamos, de profundidad. Entonces, si usted deja el hueso, es difícil que con la valva comprima el seno transverso. Mientras que con la tracción de la dura, cuando usted lo esqueletiza, sí tiene mucha alta probabilidad de comprimirlo y ocluirlo. Pero no es que esté mal hecho.
Hay casos en los que yo también hago eso, ¿cierto? Cuando hago abordaje infra y supra. Y pues tocas estar pendiente de que esa oclusión sea temporal, de que el paciente no quede con la tracción en la dura 3 horas en la cirugía, porque claro, eso usted lo quita y eso ya está trombosado. Entonces, más tener eso en mente, cualquiera de las dos técnicas que usted haga. Yo tengo una pregunta. Si durante el abordaje tenemos una lesión del seno, como pasó en esta cirugía, y tenemos un sangrado profuso, pero lo logramos controlar, ¿no es más prudente suspender la cirugía y realizarla después o seguimos adelante? Porque lo que uno hace normalmente es que sigue adelante, pero no sé si esa sea la conducta apropiada, porque es que estos pacientes terminan muertos cuando hay una complicación. Uy, qué pena, no escuchamos bien. ¿Nos podría repetir la pregunta? Que cuando uno tiene una lesión del seno entrando, como pasó en el caso que tú dijiste, una lesión de un seno occipital, pues y eso sangra bastante, uno repara la lesión, pero sigue con el acto quirúrgico. Hago la pregunta porque no tengo claridad. ¿No sería más prudente suspender la cirugía y realizarla 1 o 2 semanas después que el paciente tenga una redistribución del sistema venoso? Hago la pregunta porque no sé. Lo que pasa es que uno tiende a seguir, pero cuando estos pacientes, cuando se complican, se mueren. Profe, pues yo creo que tiene mucho sentido, pues, como ese análisis, pues, cierto. En el caso puntual del paciente es porque el sangrado era del seno occipital y uno tiene entendido que cuando está presente siempre se puede ligar, ¿cierto? Es como un remanente ahí de esos senos marginales que siempre puede ligar. Entonces en ese momento no parecía nada raro, siempre pues como ven, qué raro, tan grande, pues como drena. Pero tiene sentido, digamos, pienso yo, si fuera una lesión significativa que no se controla o que requiere pues como un rato atención de un seno dural ya más grande, ¿cierto? No encontré algo, no es que hubiera encontrado algo relacionado con eso, la verdad, que hubieran dicho pues como que se detenían o que continúan la evolución, no, pero pues me parece que el análisis tiene sentido, profe. La cosa es cuánto tiempo, ¿cierto? Porque eso de la colateralidad de la evolución benigna de los síntomas transitorios tampoco tienen un tiempo claro, pues como la literatura, o sea, es muy heterogénea. Sí. Bueno, adelante. Qué pena. Cuando uno tiene en general, uno cuando está en cirugía es bien difícil identificar cuál es el seno que usted dice, vea, esto me va a acarrear complicaciones y de pronto tenga que parar la cirugía y mirar a ver la redistribución y después de la anticoagulación, porque usualmente los anticoagulan o los antiagregan como mínimo. Depende de la emergencia del caso, y lo otro es que usualmente cuando uno tiene una lesión de un seno importante o una lesión venosa importante, el edema relacionado en el abordaje no le permite hacer un abordaje limpio. O sea, las estructuras no se respetan, se dematiza tanto el espacio que usted va a tener mayor dificultad y va a tener mayor lesión del cerebro o el cerebelo en el caso donde se encuentre. Pues usualmente a un neurocirujano decirle que pare un abordaje ya cuando va con todo el ánimo es bastante difícil, y pienso que depende mucho de la experiencia del cirujano. Probablemente usted, profesor, tenga ese momento de lucidez. Es bien difícil uno retroceder lo que ya va a hacer, independiente de que cuando se dematice todo eso por la lesión venosa. Sí, Rubén, yo cuando tengo una lesión de fosa posterior y me encuentro un edema muy grave, yo suspendo la cirugía. Por lo que te digo, si uno sigue, termina con el paciente muerto, y muchas veces el edema no es ni por culpa de uno, sino más bien por técnica anestésica. Entonces yo sí he parado 2 o 3 veces la cirugía y la reprogramo 2 o 3 semanas después, obviamente si el paciente, si lo permite el paciente.